Bueno, pues viendo que el otro día ha tenido mucha aceptación el vídeo de los discos de prueba, hoy os traigo otros poquitos más. Porque sí, porque también hay que hablar de aquello que alimenta a nuestros equipos. Pero además de una doble perspectiva, también muy relacionado con lo del vídeo del otro día. Melómano audiófilo, ¿y por qué no una mezcla de ambos? Pues vamos a ello. Este seguro que lo conocéis. Es jazz sofisticado. Este señor lleva mucho tiempo haciendo jazz, no es cosa de un día para otro. Hugh Masekela. Hope. Es un disco del año 2004. Es jazz con predominio del viento. Pero todo lo que es la sección metálica, todo lo que es la percusión está grabado de una forma impecable. Tiene una sonoridad, tiene una dinámica, tiene una riqueza de matices. La voz, porque es vocalista de Masekela, tiene tantas inflexiones. Es una voz de esas que parece seca pero al mismo tiempo atractiva. Tiene tanto sentimiento este hombre cuando canta. Parece que fuese blues llevado a jazz. Además jazz con tintes africanos, con algo de música étnica, folclórica. Es un disco remarcable, pero además, como digo, no solamente desde el punto de vista artístico, sino también desde el punto de vista sonoro. Cómo nos permite ver lo bien afinado que está todo el extremo alto. La percusión, la batería es tremenda, es de esa que es en plan Thunderous, es como un trueno, es muy poderosa. Es realmente un disco que reconozco que lo compré sin conocer al artista, simplemente por las recomendaciones audiófilas. Es un disco de Analog Productions. Ya sabéis que hubo un tiempo en que Analog Production, el sello, tuvo mucho predominio en Stereophile. Se habló mucho de esta empresa. Creo que estaba en Arkansas, además estaba muy vinculado también con la producción musical. También creo que Chad Kassen, creo que se llama Chad Kassen, si no me falla la memoria, también produjo algún que otro disco muy bien grabado. Algún día, por ejemplo, el de Howard Tate, os hablaré de él. Son discos impecablemente grabados. También, por ejemplo, creo que ha trabajado mucho con un artista que me encanta. Otro día os hablaré de él, que es Jimmy Delane, un cantante de blues, un guitarrista de blues fabuloso. Pero bueno, hoy simplemente quiero hablaros de esto. He hecho referencia al sello porque creo que hay que echarle un vistazo a lo que produce Chad Kassen. El siguiente es, bueno, es un... ¿Quién no conoce esto? Yo creo que enseñándoos la portada, creo que si veis los ladrillos blancos ya sabéis claramente de qué va. A este le tengo especial cariño, además porque estuve en un concierto de Roger Waters, ahí podéis ver la entrada. En el Palau Sant Jordi me encantó el concierto, fue impresionante. Y bueno, pues ya sabéis que aquí la banda estaba pasando por sus momentos, sus más y sus menos. Fue finalmente Roger Waters el que se hizo con los derechos de explotación de The Wall. Es una obra maestra, es una composición enorme, tiene de todo, es sonido se aparta mucho de ese primer Pink Floyd de Saucer Full of Secrets, Atom Heart Mother o Obscures. No se dice así, se dice Obscured. Oscurecido. Obscured by Clouds. Es que mi inglés es... Bueno, se aparta mucho del Pink Floyd de esa época. Evidentemente ya nos adentramos más en el Pink Floyd de Wish You Were Here, el Pink Floyd de Dark Side of the Moon. A mí personalmente me gusta más, es más maduro, quizás más comercial. Se aparta un poco. Esto contemplado desde la perspectiva del audiófilo y como discos de prueba, me permite a mí, por ejemplo, el coro de los niños llega en un momento dado a tener mucho peso específico en cuanto a realismo. Sí, ya sé que es muy difícil meter en casa algún grupo musical, por pequeño que este sea. Por supuesto, un coro es muy difícil meterlo en casa, pero ya sabéis que Pink Floyd siempre le puso mucho cariño a sus grabaciones, así como a las portadas. Ese magnífico diseñador o grupo, Hipgnosis, que hace unas portadas tremendas. Por cierto, no solamente para Pink Floyd, hay por ahí alguna de para 10cc, que es Deceptive Bands, que tiene una portada de Hipgnosis que es impresionante, una belleza. Pero bueno, no estoy hablando de portadas, eso otro día. Entonces, hablando desde la perspectiva sonora, ese coro de niños de Another Brick in the Wall, no sé cuál de las dos partes, pero tiene dos partes, llega a tener mucha presencia, llega a tener mucho realismo. Es verdad que hay que pegarle, hay que apretarle la oreja para que efectivamente se presente ahí, pero cuando por fin subes la presión sonora, consigues una presión sonora elevada, subes el volumen, parece que... Hey, teacher, leave us kids alone.
es realmente de presencia física. Luego el grave no es un grave especialmente profundo, es un grave que yo sitúo, hablo hacia ahora así de andar por casa, en la zona, región de los 90, 100, por supuesto, por arriba y por abajo hay más grave, a ver, no nos engañemos. Yo me refiero, yo por lo menos me hago la composición del lugar de que está sonando en esa zona o tiene más energía en esa zona, que muchas veces puede resultar problemática. Por una parte es atractiva, porque a mí particularmente cuando ecualizo es donde me gusta que haya un poco de patadita, de punch, y es con este tema lo compruebo, porque es un tema que tiene ese grave que digo, no es muy profundo porque no lo percibo como algún otro que os voy a enseñar luego, que sí que baja y baja y baja y se sitúa, si el altavoz lo permite, en los 25 o 31 hercios frente a este que está más alto. Pero te permite ver si efectivamente en esa zona del grave se está comportando el sistema como tiene que comportarse. Y luego porque al final cuando entra el solo de guitarra, muy procesado, es una guitarra que realmente está grabada con reverberación, tiene una sensación de espacialidad, de tridimensionalidad, de estar al fondo, de ser enorme. No es una guitarra acústica, no es una guitarra, perdón, eléctrica real, no tienes esa sensación. Pero si el equipo es muy fino, y está muy bien ajustado, vas a escuchar por una parte una especie de instrumento de percusión, yo diría que es algo como metálico, una pandereta, que no es fácilmente perceptible. Es lo que me decís el otro día con el disco de Belafonte. Me decís, oye, yo no escucho los platillos. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Es un poco difícil porque está grabado a un muy bajo nivel esa percusión metálica, ese elemento metálico, y permite mucho analizar. El análisis, valga la redundancia, y al mismo tiempo la distorsión de la guitarra. No es distorsión ni del vinilo, ni es distorsión del equipo, es la distorsión con la que se grabó la guitarra. También está ahí presente, pero a muy bajo nivel, y en alguna ocasión cuando lo he escuchado me he quedado impresionado porque he dicho, vaya, no había escuchado esa guitarra, siempre me he quedado esa guitarra con el sonido global, con la melodía, me he quedado con lo que todos percibimos, y de repente he dicho, oye, y esa distorsión, me he dado cuenta, no es que estuviese sonando mal el equipo, es que está escarbando, está metiendo la uña más en el contenido musical y te extrae esos elementos que antes no habías visto. Bueno, y en cuanto al siguiente, ¿quién no conoce a Johnny Cash? ¿Quién no conoce al hombre de negro? Con esa voz tan gutural, tan rasgada. Esa voz que entronca sus raíces con la historia moderna de Estados Unidos, con el country, con... Este disco es probablemente uno de los menos conocidos, es uno de los tardíos, no esta serie última que hizo Johnny Cash ya cerca de su muerte, ¿no? Las American Recordings, no, esta es previa. Este es un disco de 1988, con, bueno, puede que se diga que tiene así un poco más aspecto pop comercialoide, pero bueno, no deja de ser Johnny Cash en estado puro. Además, aquí podemos ver colaboraciones muy importantes. Toca con Don Everly, con Hank Williams Jr., con Rosanne Cash, su hija, con su mujer también toca. Tiene también alguna canción con Emily Harris, es decir, aquí hay colaboraciones muy importantes y hacen de este un disco realmente bonito en lo musical, bonito no ya lo audiófilo. Tan solo escuchar la voz de Johnny Cash bien grabada ya es toda una prueba para un equipo, como puede pasar con la de Roy Orbison o de ese gran cantante de flamenco que tuvimos en España, que es Camarón de la Isla. Pero bueno, para mí son voces que marcan un antes y un después en lo que se refiere a la calidad del artista en cuanto a su personalidad a nivel de voz. Y en este caso, pues Johnny Cash para mí es uno de los grandes. Entonces aquí tienes la ocasión de escucharlo bien grabado, con otros artistas impresionantes y además con canciones bellísimas. Tenemos, por ejemplo, una canción que a mí es la que me gusta mucho por el mensaje que tiene. Esto ya va más allá del audiófilo, pero es un tema muy bien grabado, que se llama La balada de la reina adolescente. Ballad of a Teenage Queen. Ballad of a Teenage Queen. Cuenta la historia de una chica que sale de su pueblo para ir a buscar fortuna al mundo del cine en Hollywood, y bueno, pues le ocurre la historia que... Bueno, cuenta un poco una historia de un sueño roto, pero está con una belleza lírica, con una letra impresionante. Interviene en este tema cantando Rosanne Cash, es decir, la hija de Johnny Cash, cada uno por una zona, en un canal. Y bueno, pues el grave es, ya desde el punto de vista audiófilo, es un grave muy contundente, es un grave rebosante, es un grave ese que yo, ya sabéis, una expresión muy propia de mí, ampuloso, es un grave que desborda de bonito que es. Realmente es un disco altamente recomendable y muy desconocido, un trabajo poco conocido de Johnny Cash. Todo el mundo habla de Folsom Prison, todo el mundo habla de su guitarra, de Johnny Cash and his guitar, todo el mundo habla de, cuando realmente yo creo que ese es uno de los trabajos que más merece la pena destacar. ¿Quién no ha oído hablar de este? Bueno, algunos me diréis, ya está sacando el típico disco que se utiliza en todas las demos de tiendas, ferias de audio, como el
Hell Freezes Over de los Eagles, el Hotel California de los Eagles, sí, los típicos. Que si también por otra parte el típico disco que siempre se saca de Diana Krall o de Norah Jones, siempre son los mismos, es verdad. Bueno, este sí, admito que este es uno de los grandes típicos, este es un anatema, este siempre aparece hasta la saciedad. Pero bueno, me ha parecido justo reconocerlo porque también no solamente tiene el incalculable valor artístico que tiene, no solamente es un intérprete magistral de guitarra, le ocurre como a tantos otros que murieron jóvenes y se convirtieron en leyenda, pero es que además la leyenda, en este caso, era un intérprete excelente, justamente reconocido, yo creo. Bueno, pues es uno de los cantantes y intérpretes de blues más importante que ha dado la historia. Esta grabación es una grabación realmente buena, es un disco que se ha convertido en todo un referente por cómo suena esa guitarra, por el sentimiento que le pone Stevie Ray cuando hace referencia a ese lugar tan frío, ¿no? The roughest place I've ever been, cuando dice es el lugar más duro en el que jamás he estado, mientras la guitarra llora, porque parece que llora con la guitarra, parece que está haciendo un dueto con la guitarra. Él canta, pero la guitarra también canta. Al mismo tiempo tenemos un bajo que está ahí presente todo el tiempo, que es un gran bajo profundo, no es impactante como el que decía anteriormente, que podía ser un grave de una batería, como lo de Pink Floyd, por ejemplo, o de Dire Straits. Este es distinto, pero acompaña, es rítmico y también nos permite ver si efectivamente el altavoz o el conjunto está rindiendo sin desmadrarse y si no tenemos algún exceso de energía en la zona baja que pueda emborronar el resto del pasaje musical, que podamos escuchar esa guitarra, que podamos verla nítida, limpia, que podamos escuchar la finura de esas cuerdas, porque son cuerdas finas, en definitiva que podamos también escuchar la voz de Stevie Ray sin que se mezcle con un exceso de graves que puede llegar a enturbiar la zona alta del grave, puede llegar a enturbiar también la zona media, y eso se pone muy de relieve en ese tema. Y ya por último, para concluir, para hablar de otro disco que también se ha difundido hasta la saciedad, que también es considerado grabación audiófila, aunque últimamente no se habla tanto de él, es que en concreto tiene un tema que es muy largo, y los temas largos hacen que no sean buenos para ferias ni demostraciones. Pero no solamente por, nuevamente, su calidad musical, artística, por los intérpretes, ejecutantes, no solo por eso, sino también por cómo suena. Por supuestísimo tenemos que hablar del famous Blue Raincoat de Jennifer Warnes, otra mujer que creo que ha sido injustamente tratada, creo que ha sido muy reconocida, pero yo digo que debiera tener más reconocimiento del que ha tenido. Es verdad que ha colaborado en alguna banda sonora de alguna película que se ha considerado para adolescente, yo no sé si eso le llegó a pasar factura, pero tiene una voz impresionante. Esta mujer es una artista de primer orden. Este también está considerado no un disco con un nivel artístico, con el peso de alguno de los que os he mencionado anteriormente, no sería suficientemente cool, pero yo creo que es un disco muy rico. Yo creo que tiene muchos matices ocultos en muchas canciones. Hay aquí géneros muy variados, desde lo que pudiera ser considerado más pop, pasando por aspectos de blues, hay baladas tristes, pero siempre hay mucha belleza detrás de los temas. Y en concreto os quiero hablar de uno que es épico en cuanto al contenido. Habla de Juana de Arco, Joan of Arc, canta con su gran amigo Leonard Cohen, y es un tema que tiene capas y capas y capas. Os hablo ahora desde la perspectiva audiófila. Tiene capas y más capas y más capas. Empieza con detalles de muy bajo nivel, empieza con un sintetizador y con unas campanillas que están muy bajas grabadas. Ahí te permite ver, por ejemplo, si es en vinilo, el nivel de la relación señal-ruido, ver si efectivamente el ruido llega a molestar y escuchas esas campanillas más o menos aceptable, porque lo cierto es que este disco en vinilo siempre tiene ese problema, tiene esa pega. Aunque el prensaje sea bueno, aunque el sistema sea bueno, ocurre que al principio tiene tan bajo nivel de grabación, porque la canción es muy larga, que al principio efectivamente puede haber ahí una cierta confusión entre el ruido de fondo y el contenido musical propiamente dicho. Cuando el tema ya avanza, efectivamente ese ruido de fondo queda enmascarado y no pasa nada, pero al principio esas campanillas que suenan con ese sintetizador que entra al principio, pues efectivamente nos pueden al mismo tiempo confundir y al mismo tiempo nos permite comprobar hasta qué nivel está rindiendo bien la relación señal-ruido, como decía anteriormente, ¿no? El ruido de fondo de la electrónica. Pero luego tenemos una voz que por momentos puede, si el equipo es muy revelador, resolutivo, puede resultar sibilante. Ya sabéis que esto es algo que yo busco en muchos de mis discos de prueba. Ya os hablaba el otro día de Jacinta, del So Danzo Samba, os hablaba de Harry Belafonte, que también por momentos en el Jamaica Farewell puede pegar algún latigazo.
Y también pasa con Jennifer Warnes, no tanto con la voz de Cohen, sino con la de ella. Obviamente, generalmente las voces femeninas suelen registrar niveles de sibilancia más alta porque el espectro de frecuencia por el timbre de la voz suele situarse en la zona más alta y por tanto en torno a 5 o 6.000 hercios, aunque no hay una regla fija, suele aparecer esta sibilancia. Y aquí la comprobamos. Pero luego al mismo tiempo vemos una escena sonora muy profunda porque está grabada con procesamiento para situar las voces con un cierto halo atmosférico épico, porque se busca la épica en este tema, en la letra, y se busca la épica en la composición, en la producción musical. Hay épica, en definitiva, y eso lo percibes cuando estás escuchando música y aquí el audiófilo queda fuera y se mete dentro del melómano. El melómano se ve inmerso en algo épico en todo lado, o sea, todo acompaña cómo cantan, acompaña el procesamiento, acompaña la letra, todo te transporta a un ambiente épico, una atmósfera sostenida. Y luego cuando entran las baterías, es que son probablemente las baterías, los graves más profundos que se puedan encontrar actualmente a nivel de música más o menos comercial y además situados en distintos planos. Ocurre un poco como con algunos temas de Dire Straits, por ejemplo, el primer disco de Dire Straits, el homónimo, el Dire Straits, o ocurre por ejemplo también con algún tema de Supertramp, que eres capaz, aunque esto sea algo artificial, porque realmente una batería no es así, salvo que estemos hablando de un concierto de Phil Collins que tiene varias baterías, pero generalmente si tenemos una unidad de percusión de batería, solemos situar todas las membranas, todos los golpes de percusión de batería más o menos próximos entre sí. Aquí han querido jugar con una mezcla que tan pronto suena la batería en un lado como que el siguiente se va al otro lado. Pasa también un poco como en el disco de Dark Side of the Moon con la canción Time. Cuando terminan de sonar los relojes, cuando termina el carrillón, finalmente empiezan a estar y los vas escuchando que se van repartiendo por la sala. Pues esa espacialidad, que en definitiva te permite comprobar cuál es el nivel de la escena sonora para el rendimiento del equipo, está muy bien reflejada en el tema de Juana de Arco, Joan of Arc, de Famous Blue Raincoat. Os lo recomiendo. Jennifer Warnes cantando canciones de Leonard Cohen. Un imprescindible, os lo recomiendo encarecidamente. Y bueno, para que el vídeo no quede muy largo, me despido de vosotros y hasta la próxima. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. No olvidéis dejar vuestros comentarios. Me ha hecho muchas gracias cuando en el anterior muchos me decís: no escucho los platillos, me he comprado el disco de Harry Belafonte y no soy capaz de escuchar los platillos. Bueno, no me lo invento, es que como digo, es que precisa de ajustes muy finos para encontrar según qué cosas. Por eso os hablo de estos y no de otros discos.